Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo, esta nueva oportunidad que el Señor nos permite de poder reunirnos, aunque sea de forma virtual. Sabemos que el Espíritu Santo igual obra en cada uno de nosotros y la invitación es a presentar nuestras vidas en adoración a Dios, en un culto racional, como dice Romanos, en que podamos en nuestro hogar levantar un altar al Señor y adorar su nombre, porque nuestro Dios debe ser adorado en todo tiempo, ya sea en tiempos de pandemia o en tiempos de tranquilidad. Nuestro Señor es exaltado y honrado por su iglesia. Así que le invito a disponer de este tiempo en adoración al Señor, a reunir a la familia, al que está en la cocina, al que está en la habitación, a que todos juntos puedan reunirse y juntos ir al nombre de nuestro Dios. Así que antes de comenzar con el culto en sí, quiero simplemente recordarles que los ministerios se siguen reuniendo durante la semana. El ministerio de los jóvenes, de los adolescentes, de varones, de mujeres, el culto infantil. Todos estos ministerios siguen reuniéndose y la invitación es a que se conecte, a que se una a la reunión de Zoom o a la reunión de YouTube o a la reunión de Instagram, que se pueda reunir. A veces estamos llenos de información, de noticias de diferentes lados, pero es bueno también que en cada una de estas instancias podamos estar también ahí reunidos en el nombre del Señor. Así que le invito a orar, a cerrar sus ojos en su hogar y encomendar la palabra, el tiempo de adoración que tendremos delante del Señor. Padre amado, Padre celestial, en tus manos, Señor, entregamos nuestras vidas como un sacrificio, como una ofrenda ante ti, Padre Santo, reconociendo que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, y que tú has sido bueno, Señor, y lo seguirás siendo, aun a pesar de las circunstancias, Padre. Si nuestros corazones están tristes, Señor, sabemos que hay muchos hermanos que con el teletrabajo, con el trabajo, con estas características, Señor, están quizás más estresados, están más cansados, Señor. Y algunos derechamente han perdido sus empleos, Señor. Te pido, Señor, que tú bendigas, Señor, a estas familias. Que tu protección, que tu provisión esté con ellos, Señor. Y que nosotros como iglesia nos permitas también seguir adelante en la obra, que es llevar tu palabra, Señor, anunciar tu evangelio y también ir en ayuda de aquellos quienes más lo necesitan, Padre. Dios amado, en tus manos encomendamos este culto. Te pido que la palabra, Señor, sea de alimento, sea de bendición para cada uno de nosotros, y que el tiempo de adoración que tengamos, Señor, podamos levantar nuestras manos, cantar, Señor, adorar tu nombre y exaltarte, Padre Santo, porque tú eres digno, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. La palabra de Dios dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Dice así: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones, con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Y el versículo 10 dice: pero al que le odia, le da el pago en su misma cara, destruyéndolo, y no se tarda en castigar al que le odia, en su misma cara le dará el pago. Versículo 11, guarda por tanto el mandamiento y los estatutos y los decretos que yo te mando hoy para cumplirlos. Amén. Reconoce pues hoy que el Señor es tu Dios. Esa es la invitación y lo vamos a hacer en este tiempo de alabanzas con nuestros hermanos del Ministerio de Adoración. Buenos días, hermanos. Les invito a cantar el himno 333, Cristo fiel, te quiero ser. Sin vacilar, sin vacilar.
Agradecemos a nuestro Dios por las alabanzas, por la adoración, porque cada uno de nosotros ha podido cantar a su nombre. Y ahora ya nos preparamos para ir al tiempo de palabra, para ir a la palabra de nuestro Dios en nuestras Biblias. Así que le invito a tomar su Biblia y abrirla en lo que el Señor quiere mostrarnos a cada uno de nosotros. Pero antes de ir a eso, quiero recordarles, quiero invitarles a seguir adelante con nuestra campaña de ayuno y oración. Sabemos que nuestro Dios es misericordioso y que cuando su pueblo se humilla, que cuando su pueblo se une en un solo espíritu y clama al Señor, nuestro Dios responde. Es un Dios bondadoso. Así que damos gracias a Dios porque hemos sido fieles hasta este día y le pedimos que nos ayude a terminar. Y si usted no se ha sumado todavía, le invitamos a que sea parte. Nunca es tarde para venir a los pies de nuestro Dios. Nunca es tarde para postrarnos ante el Señor. Cuando lo hacemos, cuando realmente lo hacemos de nuestro corazón. Así que vengamos ante Él, postrémonos y sigamos adelante con este tiempo de ayuno y oración. En esta semana que termina, que ha sido sobre la santidad, hemos hablado sobre el compromiso, sobre el renovarse, sobre el inspirarse, y ahora estamos hablando sobre la santidad. Y de seguro el Señor ha hablado a través de los diferentes hermanos que han estado haciendo los devocionales, a través de los pastores, a través de el tiempo que tenemos en los cultos y en cada uno de los ministerios. La invitación es a seguir juntos, a seguir sirviendo al Señor. Así que dejamos a nuestro pastor Elías con la palabra que Dios trae para nosotros el día de hoy. Buenos días, queridos hermanos. Les saludo en el amor del Señor en este domingo, cuando ya estamos a mitad de año, y también cuando estamos mañana a vísperas de un feriado. No voy a decir nada con respecto a que vamos a tener un día de descanso porque
no vamos a salir a ningún lado y por lo tanto estamos en este tiempo especial. Estamos avanzando con respecto a varios temas. Hemos hablado sobre santidad, hemos hablado sobre compromiso, hemos estado hablando sobre lo que es la inspiración, hemos estado hablando de lo que es también la mayordomía de nuestras vidas. Y en el día de hoy queremos ir a la palabra de Dios para hablar justamente de lo que es el cuerpo, este cuerpo que Dios nos ha dado. Y les invito a abrir sus Biblias ahí en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Dice allí la palabra de Dios: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tratar de explicar un poco este pasaje, donde aquí el apóstol Pablo está rogando para que todo nuestro ser sea guardado de manera irreprensible. No haya nada que decir respecto de nuestra alma, espíritu y cuerpo. Vamos a hablar, como dije, acerca del cuerpo humano y es una bendición, vamos a decir en primer lugar, poder haber sido encarnados nosotros como humanos, y vamos a pertenecer durante toda la eternidad a esta estirpe que es la estirpe humana. Hay otras estirpes como los ángeles, por ejemplo, los arcángeles, los serafines, distintos seres que son espirituales, y en el caso nuestro que somos seres físicos. La Biblia aparentemente no habla mucho del tema, pero sí, hay bastantes pasajes en las Escrituras que hablan al respecto. Desde un punto de vista secular o biológico, vamos a decir, un cuerpo no tiene gran valor. Aproximadamente, dicen los entendidos, unos 120 euros, unos 150 dólares, es decir, unos 130, 120 mil pesos chilenos. Ese es el valor de un cuerpo desde un punto de vista biológico. Hay los elementos químicos que tiene el organismo. Dicen los expertos que tiene un 68% de agua, un 20% de carbono, 6% de oxígeno, 2% de nitrógeno, 4% de oligoelementos. Realmente lo de valor, dicen estos especialistas, que tiene el cuerpo sería el litio, algo de sodio, de potasio, de rubidio y de cesio, que serían lo más valioso. Pero todo eso sumando y sumando serían unos 150 dólares o 120 euros. Ahora, desde un punto de vista de los miembros de un cuerpo, eso podría ya tener otro valor. Y sobre todo, si se va a negociar en el mercado ilegal, un cuerpo podría costar hasta varios millones de pesos chilenos. Si nosotros valorizamos los pulmones, sumamos el corazón, las córneas, si sacamos los riñones, es posible obtener una buena cantidad de dinero. Ese es el cuerpo humano, pero que tiene valores, digamos, contrapuestos. Pero ¿es ese realmente el valor del cuerpo que nosotros tenemos? ¿Qué hace que el cuerpo sea tan valioso para que lo queramos cuidar tanto, para que no queramos que se marchite, que se muera, y lo protegemos de los virus y lo protegemos de cualquier pandemia que pudiéramos tener a nuestro alrededor? El mundo secular lamentablemente no ha hecho un buen uso del cuerpo, y nosotros mismos, antes de conocer a Cristo, éramos de aquellos que le dábamos al cuerpo lo que viniera o lo que el cuerpo pidiera, y hacíamos y deshacíamos con nuestro cuerpo. Y es la realidad que a muchos les acontece en el día de hoy. Y los ejemplos sobran para referirnos a los miles de personas que han destruido sus cuerpos por el abuso de los estupefacientes, por las bebidas alcohólicas o exceso de alimentos. En fin, familias completas que se han visto afectadas por un mal uso del cuerpo. En tiempos de los griegos, estamos hablando del siglo IV, V antes de Cristo, se llegó a formar una escuela de filosofía que hablaba justamente de esto del placer del cuerpo. Se conocía esta escuela como los epicúreos, ¿no? Epicuro era su profesor, su maestro, y ellos hablaban de darle el placer
todo aquello que le ofreciera placer al cuerpo era catalogado como bueno. Y esta escuela hasta el día de hoy tiene sus adeptos, aquella gente, los hedonistas, ¿verdad? En el día de hoy, que buscan el placer, todo aquello que le contribuye y le produzca un placer es bueno y es la verdad. Eso es lo que dice el mundo secular. Algunos dicen de manera extrema que la vida es corta y por lo tanto hay que vivirla a como dé lugar, haciendo lo que realmente nuestros instintos, nuestra mente, nuestro organismo nos pide. Ahora, evidentemente el cristianismo y la palabra de Dios no encajan con esta filosofía de vida, ¿no? Que se contrapone a lo que realmente dice la Escritura. Dice el profeta Isaías, he aquí gozo y alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne, bebiendo vino y diciendo, este viejo dicho griego en los tiempos antes de Cristo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Ahí en Isaías capítulo 22 encontramos esta cita que se repite, ¿no? De tanto en tanto y hasta el día de hoy se suele usar. Esos son es la visión, ¿no? que se tenía antiguamente del cuerpo y del uso del cuerpo. Para los tiempos del Señor aparece una secta también, se llamaban los gnósticos, la palabra gnosis, de conocimiento, y ellos llegaron a ser al hombre bipartito, en el sentido de el hombre como bueno y malo, el hombre como lo físico y lo espiritual, y diciendo a lo que Dios le importa, le interesa realmente lo espiritual, no es lo físico, que es algo transitorio, pasajero. Por lo tanto, comamos y bebamos, y por lo tanto hagamos lo que hagamos con el cuerpo, a Dios no le importa, lo que le importa es lo espiritual. Y se comenzó a dar esta dualidad de pensamiento, que no es bíblico por supuesto, donde se miraba la vida de esta manera, ¿no? Haciendo por un lado con el cuerpo cosas que no correspondían, y con el espíritu en un mismo cuerpo, diríamos, lo que va a decir también ahí en el Nuevo Testamento, ¿no? Alabando a Dios con esta misma boca, y con esta misma boca después diciendo groserías o maldiciones, desde una misma mirada, o del mismo cuerpo, de una misma persona. Ahora, lo que nos interesa, por supuesto, en esta mañana es poder hablar acerca de lo que dice la Biblia acerca del cuerpo. En el Antiguo Testamento, la mirada respecto del cuerpo era una mirada, diríamos, natural, de que los que nacían tenían que morir. Había una larga vida en los comienzos de la historia de la humanidad, por supuesto, y con el correr de los siglos esta mirada fue cambiando, se fue mejorando también, y lo vemos ya para el siglo IX, siglo X, XI antes de Cristo, cuando ya comienza a ver la escritura, los textos, vamos a decir, veterotestamentarios, y donde la mirada de un Job, por ejemplo, que tiene una mirada respecto de los sufrimientos que tiene él en su cuerpo, que se miraba siempre como los que sufrían eran porque habían hecho algún pecado, pero con Job se aprende una gran lección. Los justos también sufren. No necesariamente los que sufren son los malos, a veces los buenos también tienen que enfrentar el sufrimiento. Pero mire, ahí en Job capítulo 19, verso 26, en su Biblia, dice lo siguiente: Job, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Este pensamiento para aquella época era algo casi anacrónico, es decir, fuera de lugar, fuera de tiempo. ¿Cómo Job logró decir esto? ¿No? De que aún después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Hay mucha sabiduría aquí, una tremenda profundidad, porque efectivamente Job, en esa tremenda fe que tenía, él llegó a decir estas palabras, y lo podemos nosotros en el día de hoy también decir, que algún día, aunque se deshaga nuestra piel, aunque se descomponga este cuerpo, estos huesos, esta carne, en mi carne, en nuestro cuerpo, hemos de ver al Señor. Y esa palabra tiene que darnos mucho ánimo también. Ahora, en otros pasajes del Antiguo Testamento también se habla también de cómo el cuerpo puede ser usado de mala manera. Allí en Proverbios, en el capítulo 6, por ejemplo, dice: 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos,
la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Aquí menciona varias partes del cuerpo, ¿no? Porque es con el cuerpo con el cual nosotros principalmente, no exclusivamente, pecamos. Porque podemos pecar con la mente, con el pensamiento. Los ángeles también no tienen cuerpo, pero también pueden pecar. Pero en el caso de los humanos, nosotros nuestros pensamientos los llevamos a la práctica a través de nuestro cuerpo. Y con el cuerpo entonces podemos hacer lo bueno y hacer lo malo. En Primera de Reyes, capítulo 12, se cuenta la historia del primer rey de Israel cuando ya se dividió. El rey del sur, en este caso Roboam, en el norte quedó Jeroboam. Después de Salomón, por supuesto, se divide el reino para siempre. Y dice que aquí el rey Roboam no oyó al pueblo. Pablo en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, va a decir: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias. Ahora, para el Nuevo Testamento, el cuerpo tiene también una connotación especial. Pablo va a profundizar bastante en el tema, va a ser el que más va a hablar del tema del cuerpo ahí en el Nuevo Testamento. Veamos solamente algunos pasajes. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 5, verso 1. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Luego dice, por ejemplo, en Romanos 8, 10, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y el pasaje que mencioné hace un momento atrás, en 1 Tesalonicenses 5, cuando él ruega a Dios y dice que ese mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, aquí lo hace tripartito, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el cuerpo en el Nuevo Testamento tiene diversos miembros y está sujeto a distintas funciones. Se utiliza también como un ejemplo para hablar de la iglesia como cuerpo de Cristo, y cada uno de nosotros nos llamamos incluso miembros de la iglesia. Y en el capítulo 5 de Romanos, Pablo dice también, hablando de este cuerpo, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos de hombre, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Hermosas palabras que hablan de la resurrección, que hablan de la vida eterna con Dios, y de ese gemir, de ese anhelo de poder partir de este mundo para estar con Cristo. Ese es el anhelo que manifestaba el apóstol Pablo. Se invita aquí a los creyentes a ofrecer sus cuerpos también en sacrificio vivo. Allí en Romanos capítulo 12, en el verso 1, dice Pablo: así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, ¿no?, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A diferencia de las religiones orientales y muchas corrientes filosóficas donde se observa al cuerpo como algo malo, ¿no? En las religiones orientales se busca no alimentar el cuerpo, castigar el cuerpo, abandonar el cuerpo para poder realmente ser felices o estar plenos. En el cristianismo la visión es diferente. ¿Y qué mejor ejemplo que pensar en lo que dice Cristo acerca del cuerpo? Para Jesús el cuerpo era de mucha importancia. Por medio de su cuerpo, Cristo vino
el Mesías vino a darnos ejemplo de cómo nosotros debemos ser buenos administradores del cuerpo que Dios nos ha dado. El proceso mismo de santidad sobre el cual hemos estado hablando y vamos a seguir hablando. La buena mayordomía va a depender también de cómo nosotros utilicemos o mal usemos el cuerpo, ¿no? La mayordomía, buena o mala. Y la santidad se demuestra muchas veces en lo que nosotros también hacemos con nuestro cuerpo que el Señor nos ha dado. Si Jesús hubiese sido un leproso, hubiese sido de la religión de Confucio allá en China, tal vez le habría dicho a los leprosos, a los ciegos y a los endemoniados: mire, quédense contentos, ¿no? Están haciendo morir la carne, vuestra cárcel está siendo destruida, diría Sócrates, y pronto vuestro espíritu podrá volar hacia el nirvana. Pero gracias al Señor que Jesús no era de estas religiones. Jesús vino a establecer una nueva relación del hombre con Dios. Y dijo Jesús que el mal en sí no estaba en el cuerpo, sino en el corazón del hombre. A tal punto era importante para Jesús el cuerpo que Él resucitó con su cuerpo. Y por eso que decimos que a partir de ese momento Él es el eternamente encarnado, ¿no? Al que está en el cielo algún día, Él físicamente, con un cuerpo que no muere nunca más, Él volverá, ¿no? Y esa resurrección de los muertos, esa anastasis, ese volver a la misma vida, será un privilegio de todos aquellos que vivieron y murieron creyendo en Cristo. El cuerpo, mis hermanos, en definitiva es una bendición, ¿no? Antes de pertenecer a Cristo, Satanás tenía libre acceso a nuestros cuerpos, a nuestras mentes, y hacíamos por naturaleza, ¿no?, lo que ofendía a Dios y a nuestras propias vidas. Sin embargo, una vez que ya conocimos a Cristo e hicimos pacto con Él, Él pasó a ser el dueño de nuestras vidas y por lo tanto desde ese momento Él tiene derechos sobre nuestro cuerpo y sobre nuestro espíritu. Por eso Pablo le dice a los hermanos allí en la iglesia de Corinto, en el capítulo 6, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Por lo tanto, hay un llamado de atención aquí, Pablo, porque los corintios estaban olvidándose, ¿no?, de que ellos habían sido redimidos por la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, y que ahora no eran de ellos. Es como el caso nuestro. También, si nosotros hemos creído en Cristo, ya no somos nuestros, le pertenecemos al Señor, y este cuerpo tiene la tremenda bendición, el privilegio, tu cuerpo, mi hermano, mi hermana, tiene el privilegio, ¿no?, de ser la habitación del Espíritu Santo de Dios. El que el Señor more en nosotros es una tremenda bendición. El Señor no está allí, no se quedó en la calle de San Martín, en la ciudad de Temuco, en el templo de la iglesia Manantial de Vida. Dice la palabra de Dios que el templo hoy de Dios, el templo de Cristo, el templo del Espíritu Santo, es nuestro cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo tiene una tremenda importancia para el Señor, para Cristo, para la iglesia y para la sociedad y para el mundo. Mientras haya habitantes en este planeta, habrá también una luz de esperanza. Mientras podamos seguir predicando el Evangelio, también habrá una luz de esperanza para aquellos que aún no han conocido al Señor. Nuestra tarea es grande, mis hermanos, y para eso debemos usar este cuerpo que por estos días está recluido, más no nuestro pensamiento, más no en nuestro corazón, y gracias a Dios no nuestras redes. Si esta pandemia hubiese ocurrido hace solamente 50 años atrás, otra sería la realidad. Gracias a Dios por toda esta tecnología que nos permite estar comunicados en la distancia y también protegidos de esta pandemia que nos afecta. En conclusión, es una bendición de Dios habitar en un cuerpo y por lo tanto nosotros debemos estar agradecidos de Dios. A veces nos quejamos, nos lamentamos, a veces no nos gusta nuestro cuerpo, a veces nos sentimos incómodos,
y debiéramos pedirle a Dios que nos ayude a ser agradecidos, no caer en los extremos, tampoco idolatrar el cuerpo, tampoco un culto al cuerpo, no, esa es otra historia, pero tampoco el desprecio, sino en su justa medida es la habitación temporal que Dios nos ha dado, este cuerpo, mientras esperamos ser revestidos del cuerpo espiritual, de ese cuerpo eterno que el Señor nos va a dar. Él decidió ponerte en ese cuerpo en el que tú estás y por lo tanto debes darle gracias. Si has sido negligente hasta el día de hoy en cuidar, en administrar tu cuerpo, pídele perdón al Señor y comienza de nuevo, pero no lo hagas tú. Deja que el Señor comience a inundarte, que el Señor comience a realmente dirigir tu vida, ¿no? Tu espíritu, tu alma, tu mente, tu voluntad, tus sentimientos. Y por supuesto eso significa que también va a dirigir tu cuerpo, porque el cuerpo expresa de alguna manera lo que está pasando en el corazón, así como la boca, ¿no? Habla o dice lo que está abundando en el corazón de cada uno. Para llegar a la santificación de tu vida, necesitas permitir que Él sea nuevamente el dueño de tu alma y de tu cuerpo. Y concluyo con las palabras de Primera de Tesalonicenses, nuevamente de Pablo, ese ruego donde él pide que ese mismo Dios de paz nos santifique por completo. La santificación completa incluye el cuerpo humano, no lo excluye, no lo deja fuera, ¿no? Incluye el cuerpo, y esa santificación significa apartarnos de todo aquello que va contra las normas morales y éticas que están estipuladas en la palabra de Dios. El espíritu, el alma y el cuerpo sean guardados sin reprensión, es decir, intachables, sean guardados puros, ¿no? Para la venida, para el día glorioso de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude a vivir agradecidos, que Dios nos ayude a utilizar de la manera correcta el cuerpo que Él nos ha dado. Vamos a orar pidiendo perdón si en algún momento hemos visto lo que no debíamos ver, hemos oído lo que no debíamos oír, hemos hablado lo que no debíamos hablar, y también agradecer si hemos podido administrar bien nuestro cuerpo. Les invito a cerrar sus ojos físicos, ¿verdad? Y a orar al Señor en este momento. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias en esta mañana por el cuerpo que tú nos has dado, donde nos permites habitar y estar durante un tiempo acá en esta tierra. Te pedimos, Padre, que tú nos guardes, que tú nos bendigas, nos ayudes a administrar bien el cuerpo que tú nos has dado, a santificar, a apartar el cuerpo de todo mal y usarlo para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les vamos a invitar a cantar el himno número 9, que es una pregunta al Señor y también un ruego. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades reciba amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades
manera finalizamos el tiempo que Dios nos ha permitido tener en comunión, en la palabra, en adoración. Que el Señor los bendiga en este día, en el almuerzo, que los bendiga también junto a su familia, y sigamos juntos. El llamado es a seguir juntos, a seguir sirviendo al Señor. Así que oramos para despedirnos y dejamos en las manos de Dios lo que el Señor ha hablado. Padre Celestial, en tu nombre santo, Señor, encomendamos a ti este servicio, este culto de adoración, Señor. Sabemos que el culto no lo hace un video, nuestra adoración, Señor, no lo hace una transmisión, sino que nuestras vidas rendidas a ti, Señor, como olor fragante. Bendice a mis hermanos. Trae, Señor, ese compromiso que buscamos, esa renovación, Señor, y esa inspiración para seguir adelante en nuestras vidas, Padre. Y que todo eso produzca en nosotros frutos de santidad para, Señor, poder servirte de mejor manera como hijos tuyos que somos. En un tiempo que se necesita que seamos verdaderos hijos tuyos, Señor. Bendice y consuela a mis hermanos, Señor, en sus hogares, en sus vidas diarias, en sus familias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos a ti. Amén. Que el Señor les bendiga.